Las noticias de Getafe tienen su espacio. Comienza Getafe Despierta. La información local, las tertulias, los debates, las entrevistas. Todo esto y mucho más, presentado y dirigido por Ruth Holgado. De lunes a viernes a las 10. El informativo local de tu ciudad se llama Getafe Despierta. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe, es 8 de noviembre, son las 10:10 de la mañana y arranca Getafe Despierta. Y lo hace con un título que a muchos les va a gustar, lo que no te han contado del convenio con el Getafe Club de Fútbol. Por fin tenemos el texto delante y hoy en la tertulia con periodistas vamos a comentar algunas de las cláusulas que en él se recogen. Además, a continuación repasaremos la actualidad informativa local. Hablaremos de esa denuncia que la oposición presentó ayer contra Sara Hernández, acusándola de abuso de poder, y también de ese plan Prisma que por primera vez será votado por los vecinos y vecinas de Getafe el próximo jueves, aunque todavía no conocemos las propuestas. Todo eso y mucho más en unos minutos en Getafe Despierta. El impacto de la crisis económica está afectando gravemente a miles de familias en nuestro país. Precisan ayuda ahora más que nunca. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902 22 22 92 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora más que nunca. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. I'm walking down the street just like I own it. Bueno, pues aquí estamos para dar comienzo a la tertulia con periodistas de Getafe Despierta. Me acompañan ya hoy en el estudio de Getafe Radio Alberto Gasco, director de Getafe al Día. Buenos días. Buenos días. Y a mi izquierda Raquel González, directora de Getafe Capital. Buenos días, Raquel. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues arrancando la semana. Vamos a ver cómo empezamos. Está el ambiente frío, pero calentito. Calentito a la vez. Sí, la verdad es que sí, que ha llegado el frío ahí, ha llegado el invierno de repente, pero aquí en Getafe no nos aburrimos. La información no cesa y, como sabéis, la noticia de la semana pasada fue el anuncio de la firma de ese convenio entre el Getafe Club de Fútbol y el Ayuntamiento de Getafe después de 5 años de vacío legal, de una situación que no era buena para nadie, ni para los aficionados, ni para el propio Getafe Club de Fútbol y sus trabajadores, ni para el propio Ayuntamiento de Getafe. Hemos hablado durante esta semana de ese convenio, hemos informado de esa rueda de prensa que ofrecieron Ángel Torres junto a Sara Hernández, Javi Santos, concejal de Deportes, y Herminio Vico, concejal de Seguridad, para explicar que ya había convenio en Getafe, y hoy por fin podemos dar los datos de ese convenio ya que lo tenemos delante. Hemos tenido acceso al documento y no sé cómo os habéis quedado vosotros tras leerlo. ¿Empiezo yo? Empieza tú, Primero, Alberto. bueno, quiero decir primero que hemos sido muy torpes, ¿no? 7 días hemos tardado en tener en nuestras manos el convenio. No sé si porque no hemos sido sagaces como otras veces o porque directamente pasa como le pasa a la oposición, ¿no? Que no les dan la documentación. Eso va en nuestro debe también, porque de todas formas hay cuestiones que son secreto de Estado y que parece que lo son hasta... Sí, pero corremos para otras cosas y para esta nos la tenemos que dar como envainada, porque nos hemos tragado lo que nos contaron en rueda de prensa, que bueno, que no está mal, pero si uno se pone a rascar en el convenio, como hemos contado detrás de micro, pues se ven cosas y asuntos interesantes que recoge el texto y que ahora hablaremos.
no es tan malo como dicen algunos, ni tan bueno como nos quieren vender. Entonces, bueno, esa es mi primera valoración. Raquel. Yo tengo una sensación parecida. Al final, firmar un convenio con el Getafe era algo positivo, era algo necesario y era algo obligado después de 5 años en una situación de vacío legal, también por inacción del anterior gobierno municipal. Era algo obligado que se tenía que conseguir tarde o temprano. No me gustó mucho el momento. Cuando había alguna querella por ahí en el ambiente flotando que no se acababa de materializar y cuando teníamos pendiente y sabíamos ya que se había reunido el Tribunal Superior de Justicia para decidir sobre el recurso que habían presentado tanto el Getafe como el Ayuntamiento por esa sentencia de justo de hace un año. Con lo cual, faltando apenas 2 semanas para que se conozca, o 1 semana para que se conozca esa sentencia, pues de repente han entrado como muchas prisas por firmar este acuerdo, que parece que es algo muy parecido a lo que tenían ya acordado hace un año, que esas negociaciones, recordemos, se rompieron porque salió esa sentencia. En este caso, todas habían sido favorables al Ayuntamiento, pero en este caso le daban la razón al Getafe, que le obligaban a pagar al club cerca de 6 millones. El Getafe no se conformaba, quería más, quería 12,5, y el Ayuntamiento seguía insistiendo en que no había que pagar ningún tipo de subvención atrasada al Getafe, y por eso ambos recurren, y ahora es cuando se va a saber en qué sentido. Entonces, el momento de este convenio a mí me parece un poco apresurado, un poco extraño y un poco incomprensible, quizá. Entonces, eso por de pronto chirría. Después, el convenio que nos contaron en la rueda de prensa, pues entra dentro de lo razonable. Dentro de que el Getafe siempre ha sido una institución privilegiada en este municipio. Sigue siendo una institución privilegiada, aunque se le restan privilegios respecto a otras legislaturas, a otros tiempos. También es verdad que eran otros tiempos de bonanza, incluso de percepción pública de qué es lo que se podía hacer con el dinero público o no. Cuando ya te pones a rascar en lo que no nos han contado, en esas partes que no nos han contado del convenio, y ahora supongo que iremos a desgranar algunos de los aspectos más conflictivos, pues es cuando ya dices, bueno, aquí se nos ha escapado la parte pues más oscura, como esa cláusula en la que se habla de que en un año se puede elevar a pleno la enajenación del estadio. Yo entiendo que es una salida a la posible sentencia favorable que pueda tener el Getafe y ese dinero que haya que pagarle al club, que se puede hacer de esta forma en especie. Pero bueno, yo creo que es un punto lo suficientemente importante como para haber sido tratado en rueda de prensa, por ejemplo. Si me permitís, yo quería leer ese punto de manera literal para que todos nuestros oyentes conozcan el contenido de ese punto. A muchos se les tachó de locos, de que estaban opinando sobre algo que no conocían, cuando hablaban de la posibilidad de incluir esta cláusula en ese convenio, de que la cláusula de compra-venta tanto de la ciudad deportiva como del estadio pudiera estar ahí. Nos decían que eran especulaciones, que eran opiniones, que no iban más allá de una opinión personal de algunos y de otros, pero al final la cláusula está ahí en el punto 6 bajo el título Posibilidad de enajenación del estadio. Os voy a leer el contenido literal y comentamos. Dice así: el Gobierno municipal se compromete a elevar al Pleno de la Corporación, en un plazo que no excederá del primer año natural de vigencia del convenio, el debate sobre la enajenación o permuta de las instalaciones objeto de este convenio, que son entregadas en uso a la firma del presente convenio y cuya descripción y referencias catastrales están aportadas por los informes del Inventario General de Bienes del Ayuntamiento mediante pública concurrencia y por el procedimiento y precio de mercado que se fije por los servicios municipales. Esa relación la vemos al principio del convenio y aparecen relacionados todos los campos e instalaciones de la ciudad deportiva y del Coliseum Alfonso Pérez. ¿Qué os parece el hecho de que se coloque esta cláusula, que algunos nos han explicado fuera de micrófonos que no deja de ser un simple debate que se llevará a pleno? Pero, ¿qué os parece? ¿Qué os parece que se incluya? ¿Es un simple debate? ¿Es un paso hacia esa venta que llevan buscando los propietarios de Getafe Club de Fútbol años? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, varios aspectos. Me parece interesante lo que dice Raquel sobre el tema de una posible sentencia desfavorable hacia el ayuntamiento que lo obligaría a pagar, y bueno, siempre es más fácil pagar en especies que pagar en metálico, lógicamente, y que hacer gravar las arcas municipales. Pero bien es cierto que alguien de una vez por todas ha puesto el cascabel al gato. Ángel Torre viene reclamando desde hace la tira de años una solución a este asunto.
Él en reiteradas ocasiones, ahí no se ha escondido, ha dicho que la idea era crear un estadio moderno, crear un nuevo estadio, que algunos decían que para qué quieres un nuevo estadio si no se llena, si no llega ni a la mitad de capacidad. Él siempre argumentaba que los accesos están mal, eso es cierto, que las instalaciones están obsoletas, que quería un estadio moderno, europeo, pero claro, es una propiedad municipal, no puede ser a coste cero y no sé, yo creo que ese debate hay que afrontarlo, cuando toque o cuando sea, y hay que afrontarlo. Incluirlo en un convenio, yo creo que no es necesario, porque parece que estás hipotecando un acuerdo para un convenio actual, o hipotecas o lo subrogas a que tiene que haber una solución a este asunto, o un debate. La palabra debate no es mala, también es cierto que es muy amplia, ¿no? Muy laxa. El gobierno municipal se compromete a elevar al pleno de la corporación un debate. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar? No sé. Entonces, por primera vez alguien lo pone en papel, lo plasma y a ver, lo firman. Y bueno, firman ellos, ya como dice Ruth, hemos hablado con algunas partes y dicen, no, hemos firmado llevar a cabo un debate, y el debate es positivo. Bueno, el debate es que vamos a ver qué pasa con el estadio y si de una vez por todas Ángel Torres consigue ese estadio, que es lo que quiere, pero claro. Claro, pero viendo eso sí que es cierto que al menos a algunos nos hace pensar que por qué este momento, porque si dentro de 2 o 3 semanas vamos a conocer esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia en el que varios jueces decidan sobre esa indemnización que reclama Ángel Torres y tal, o sea, al meter esta cláusula en este convenio parece que está supeditado, y a lo mejor no es el mejor momento haberlo firmado ahora, cuando no conocemos la resolución del Tribunal Superior de Justicia, y eso podría hacer cambiar muchas cosas, porque si el Tribunal Superior de Justicia dice que falla a favor de lo que reclama Ángel Torres y le dan los millones que pide, pues a lo mejor habría que haber firmado un convenio en el que se regulara un alquiler para compensar esa indemnización, no sé, una serie de cosas que se han quedado ahí como en un limbo, sin regular, cuando no sabemos lo que va a pasar, que a lo mejor falla a favor del ayuntamiento, que eso también puede pasar, pero es lo que a mí me deja un poco fría, en el sentido de que hay un convenio que regula una cesión por 4 años prorrogables a otros 4, sin saber lo que va a fallar el Tribunal Superior de Justicia, sin ningún tipo de arriendo, cesión administrativa, no va a pagar IBIs, no va a pagar nada, cuando no sabemos qué va a pasar, pero sí que sabemos que él sigue con la intención de comprar el estadio. Y que ha conseguido que se plasme. Se plasme. Es que para él, y él lo ha dicho por activa y por pasiva, el futuro del club pasa por eso. El futuro del club pasa por eso. El club, tanto en segunda como en primera, no puede ser un club moderno, no puede crecer más con esas instalaciones. En eso yo estoy de acuerdo. Pero no puede tener algo que no es suyo. Y no pueden cedérselo gratis. Y no puede ser condicionándolo a o firmas el convenio o te denuncio. No sé, todo eso yo creo que es un batiburrillo, que es de lo que estamos hablando, que hace que las cosas se hagan rápidas y posiblemente no tan bien como debieran. Entonces, es un tema interesante. Cuando hemos visto el convenio nos hemos ido todos a por ese punto 6, y va a dar mucho de qué hablar, y todos se tienen que mojar en este sentido, pero la ciudadanía también. Yo entiendo que es un debate muy amplio. El error, anexarlo a este convenio, yo creo que no tiene por qué. Anexarlo y no contárnoslo, porque a lo mejor lo que tú dices, andamos poco hábiles, lentos. En esa rueda de prensa teníamos que haber preguntado. Es cierto que yo ahí en esa rueda de prensa se pidió el convenio y se aseguró de que en breve iba a estar colgado. Era imposible conseguirlo en ese momento, parecía que era pues, un secreto. Si ese acuerdo se había llegado hace más de 2 semanas. Otra cosa es que se firmase el día antes o el mismo día o tal, podría ser, pero no hay nada que esconder. Las cosas cuando se esconden son peores porque luego salen a la luz y estamos ahora molestos. Claro, es un poco, yo creo, la sensación que al menos a mí se me queda, esa sensación de que en cuanto lo vimos, en cuanto lo tuvimos ayer, lo miramos con lupa, prácticamente buscando pues qué no nos habían contado, y por desgracia, o al menos lo que ha pasado es que hemos encontrado cosas que no nos habían contado. A mí, sobre este punto, antes de que pasemos a otros aspectos del convenio, también me sorprende que tenga que ser dentro del primer año. O sea, este punto se va a llevar de aquí a 1 año como máximo. Sí. O sea, se le ha puesto fecha, se le ha puesto tope, porque una de las cláusulas que también andan por ahí dentro de este convenio es que pierde validez si el equipo desciende de categoría. Con lo cual, aquí es como vamos a agarrar
la sartén por el mango cuanto antes, Claro. porque se nos puede escapar. Me ha sorprendido también que le pongan fecha y que sea una fecha de un año. Y tan rápido, que hemos pasado a no hablarnos a hablar hasta del futuro Claro. Además, del estadio. como y bien yo apuntas- pienso que pasa con los vecinos de Getafe Norte, que tienen una instalación deportiva que se va a privatizar o que se va a vender o que va a dejar de ser propiedad municipal. Yo soy un vecino de Getafe Norte y estaría realmente muy enfadado con esta situación y con esta Los cláusula. vecinos tienen que hablar, los de Getafe Norte, los de SEA. No es- ¿Cómo se les va a compensar? ¿Cómo Claro, se les va a hombre. compensar por un espacio que pierden? Ujú. Porque aunque sea de uso exclusivo del Getafe, pero sigue siendo propiedad municipal. Pero o sea, insisto, que tienes Ángel esa- Torres no se ha escondido en este asunto, que lo No, ha dicho no, por no. activa y por Al pasiva. contrario, es Este el que ha el ido estadio siempre- y el futuro del club pasa porque el estadio sea privado. Ese o hacer otro en otro sitio. Claro, si eso no lo estamos discutiendo, o sea, yo tengo clarísimo que él nunca lo ha escondido, que él siempre ha dicho lo que De todas quería, que formas- siempre ha defendido los intereses del club, pero al final este convenio parece hecho a medida o hecho del puño y letra de Ángel Torres, al menos es la sensación Bueno, que a mí me queda. Tiene toda la pinta de que esa cláusula 6 ha sido una condición sine qua non para que el Getafe firme este convenio. Esta cláusula no habla solamente del estadio. Porque siempre nos centramos en el No, Coliseum, esto- siempre nos centramos en el Coliseum, pero habla de la ciudad deportiva Sí. Eso también. es, eso que es. eso yo creo que es bastante más grave que solamente el estadio en sí, que bueno, que tiene Es que un uso más reducido. un club de primera división no tiene sentido sin una ciudad deportiva, o de segunda división, incluso no tiene sentido sin una ciudad deportiva. Insisto, su sueño es crear un estadio con un centro comercial anexo, con un parking Sí, de esto se han escrito grande, también ríos de exacto, tinta. ¿no? Que sea accesible, que la gente pase el día allí, que no solo vaya a ver el fútbol, sino que vaya a hacer compras. Ese es su sueño, pero los sueños muchas Sí, veces... pero es el sueño de una entidad privada. Claro. Todos claro. tenemos sueños para y en nuestras suelo empresas público, y- entonces eso tiene claro. su conversación y si lo quiere lo tendrá que pagar. Que va a haber un debate, pues bueno, todos tendremos mucho que decir como vecinos de esta ciudad y como Ujú. Bueno, pues por ir avanzando, también hay uno de los puntos de este convenio que a mí me ha llamado realmente la atención y es que nos contaron en esa rueda de prensa que ofrecieron la alcaldesa Sara Hernández de la mano de Ángel Torres, presidente del Getafe Club de Fútbol, que como contraprestación al uso en exclusiva de las instalaciones que os estamos comentando, tanto del Coliseum como de la ciudad deportiva, el Getafe Club de Fútbol iba a construir un campo de fútbol 11 en Getafe. Se estaban estudiando distintos emplazamientos, nos hablaron del Bercial, de Los Molinos o de Buenavista. Estaban estudiando distintos emplazamientos. El propio Ángel Torres, en esa rueda de prensa, habló de un terreno aledaño a la actual deportiva, es decir, un terreno sito en el barrio de Los Molinos, ¿vale? Bueno, pues se habló incluso de la cantidad que iba a costar hacer ese campo, 500.000 euros, ¿vale? Ese dato nos lo ofrecieron en esa rueda de prensa. Cuando hemos ido rascando un poco sobre esto, pues ayer nos enteramos en la tertulia aquí en Getafe Radio con los políticos de la Corporación Municipal que iba a ser el propio ayuntamiento el que iba a sufragar en un primer lugar esas obras, o sea que el dinero iba a salir de las arcas municipales y que posteriormente el propio Ángel Torres iba a hacer esa devolución del importe de lo que costara el campo. Un campo completo, decía Sara Hernández. Y cuando ayer nos ponemos a revisar el convenio con el Getafe Club de Fútbol, leemos una frase que a mí me dejó bastante descolocada, que dice que el Getafe Club de Fútbol se compromete a instalar el césped artificial en un campo. O sea, ni siquiera habla de construir un campo completo, ya no hablemos ni de vestuarios ni nada, que también se preguntó en esa rueda de prensa, sino que él instalará césped artificial en un campo. No sé, ¿cómo interpretáis vosotros esa frase en concreto? Ahora la vamos a leer con detalle, pero podéis ir comentando este punto si queréis. Que a mí lo que me gustaría es que hubiera luz y taquígrafos para que se sepa realmente cuánto de esa obra que va a asumir en un principio el ayuntamiento va a pagar el Getafe, porque se nos ha dicho que se iba a hacer un campo con los accesorios imprescindibles para, o sea, se reconocía en esa rueda de prensa que no iba a haber vestuarios, que iba a ser solamente el campo y los cerramientos, sí que hablaban de cerramientos. Ahora en el convenio habla solamente del césped, con lo cual no sabemos si en las conversaciones internas Ángel Torres ha dicho sí, con el césped incluimos todo, incluimos el cerramiento y incluimos... o se va a acoger a la literalidad del convenio para únicamente pagar lo que es la instalación del césped artificial. Vamos a ver, ahí sí que me gustaría que hubiera luz y taquígrafos y que nos dijeran punto por punto qué parte de esa obra va a asumir el Getafe Club de Fútbol. Yo creo que después de todo tenemos derecho a eso. Sí, no es lo mismo, como dice Ruth, hacer un césped o poner un césped, que dice, ¿no? Literalmente poner césped, a hacer un campo de fútbol. Yo entiendo que querrán aprovechar algunos de los polideportivos actuales que tienen necesidad de campos, claro,
y no es lo mismo hacer solo un campo de césped artificial o tener que hacer un polideportivo entero con sus vestuarios, sus accesos y tal. Veremos a ver en qué queda esto, y la necesidad de campos de fútbol es evidente, lo hemos visto en toda esta pelea, y esperemos que así sea. Otro asunto respecto al tema de los nuevos campos y tal, el ayuntamiento se compromete a acometer obras en la ciudad deportiva que son necesarias, porque si uno pasea por la ciudad deportiva está muy deteriorada, son muchos años los que tiene, y bueno, el ayuntamiento se compromete a realizarlas. También van hacia las arcas municipales. No me parece mal, pasan 500 niños todas las semanas por allí, pero bueno, estamos en lo mismo. Si nos vamos a gastar más dinero, quizá habría que incluirlo. Que también nos lo tenían que haber contado. Claro, o sea, si él iba a hacer un campo de césped, pero a la vez nosotros le íbamos a hacer una nueva grada, que no sé si hasta qué punto es necesaria, unos nuevos vestuarios. Para el campo 2 de la ciudad deportiva de Getafe Norte, que bueno, que es un campo que utilizan los niños, que tal, que... Es que... enterrar las líneas de alta tensión, que llevamos siglos hablando de las líneas de alta tensión que pasan por la ciudad. Pero para que veáis cómo ha sido toda esta pelea entre ellos, incluso en estos meses de disputas fraticidas, iba a decir que ha habido, incluso técnicos municipales han visitado la ciudad deportiva avisando de que las instalaciones no estaban adecuadas, y que no incluso había riesgo para la salud de los niños y tal. Y ahora esta felicidad pues nos lleva a reformar algo que hay que reformarlo, pero que a lo mejor sí podríamos haberlo pagado a medias. En cualquier caso, las reformas son necesarias, no deja de ser... Sobre todo si el campo se lo va a quedar Ángel Torres. Claro, eso estamos. Es que sobre todo si el campo se lo va a quedar todo eso sobrevuela. Si es una instalación municipal, yo entiendo que es el ayuntamiento el que tiene que asumir todos esos costes. Pero si se lo vamos a vender... Entiendo que en ese debate, cuando se debata, se tendrá en cuenta toda la inversión o el gasto que haya tenido que sufragar el Ayuntamiento de Getafe en estas nuevas obras que, insisto, son muy necesarias. Pero... Pues efectivamente ahí se mezclan las dos cosas que habéis puesto sobre la mesa, ese mantenimiento que va a continuar ejecutando el propio Ayuntamiento de Getafe, y además la mejora de las instalaciones deportivas, que como bien decía Alberto, pues se va a construir una grada en el campo 2, también se habla de la posibilidad de soterrar esas líneas de alta tensión, algo de lo que se lleva hablando muchos años, pero que puesto blanco sobre negro en este convenio, el ayuntamiento se compromete a ejecutar esas obras pagándolas con el dinero de todos. O sea, va a pagar con el dinero de todos los vecinos de Getafe las mejoras de una instalación cuyo uso y disfrute es en exclusiva para el Getafe Club de Fútbol, y por el que, bien decía Alberto, pasan 500 niños por esa escuela, pero ¿cuántos niños hay en Getafe? ¿Cuántos niños hay en Getafe que no utilizan esa escuela? No, que digo, que probablemente en este convenio se podría haber dicho que esas mejoras o esas reformas las tenía que acometer el club y sufragarlas el club, y ya veremos si hacemos un campo de césped en otro sitio o no. O también, quiero decir que la negociación, todo este tipo de situaciones, no sé cuánto cuesta reformar y hacer una nueva grada, pero entiendo que es una obra considerable que va a suponer también un dinero. Entonces, seguramente más que poner un césped artificial. Probablemente. Bueno. A ver, yo, por dar información conseguida aquí en los propios micrófonos de Getafe Radio, la semana pasada venían los padres y madres del Giner de los Ríos, del Polideportivo Giner de los Ríos, denunciando pues las deficiencias en las instalaciones de ese complejo deportivo. Estaba aquí el propio concejal Javier Santos contestándoles y diciéndoles pues que se van a cometer una serie de reformas. Los padres insistían en que para ellos era prioritario cambiar el césped de uno de los campos que cuando llueve se encharca, sube todo el caucho arriba, todas las bolitas negras de estos campos, y no permite jugar bien. Y decía Javi, es que eso cuesta 200.000 euros. Vale, pues si cambian un césped artificial cuesta 200.000 euros, no cuesta los 500.000 que nos han dicho que Ángel Torres se va a gastar en construir un campo nuevo, por dar cifras para que todos nuestros oyentes se ubiquen. O sea, es un poco lo que tenemos que ver. Por eso insistíamos tanto los periodistas en esa rueda de prensa en quién iba a controlar este tipo de cosas. Nos explicaron que había una comisión formada por el propio ayuntamiento, pero la verdad es que eso, viendo ya el blanco sobre negro, el negro sobre blanco en este convenio, pues hay muchas cosas que cuanto menos pues te sugieren preguntas, que son las que estamos intentando resolver aquí. Otra de esas preguntas que surgió en la rueda de prensa fue la del pago de suministros. Sí que en este convenio por fin se pone negro sobre blanco el hecho de que sea el Getafe Club de Fútbol el que asuma el pago de suministros desde la fecha en la que se elevó a Junta de Gobierno en marzo. ¿no? de este año esa cuestión. Pero en una de las cláusulas del convenio se utiliza una fórmula de patrocinio,
Yo es de las que menos recelos me levanta siempre que se lleve a cabo y que se vigile y que realmente tengan voluntad de cumplimiento. Se habla de que a partir de ahora, en 15 días, el Getafe tiene que gestionar el cambio de suministros y se compromete a pagarlos desde marzo. ¿Qué pasa? Que con efectos retroactivos tú no puedes llegar a Iberdrola y decirle, oye, voy a pagar este dinero que me correspondía a mí, pero que es que no me había dado la gana cambiar los suministros. Entonces se busca una fórmula alternativa que es el patrocinio de los eventos que elija el ayuntamiento. Yo creo que ahí también es importante que si se cumple la literalidad del convenio, el Getafe Club de Fútbol llegará y dirá, pues yo patrocino Getafe Negro, en un rinconcito aparece mi logo o como se quiera hacer ese patrocinio y yo pago los 100.000, los ciento y pico Ángel mil. Torres sí ha hablado mucho de ha hablado de este asunto. Él lo que quiere es patrocinar deportes minoritarios, competiciones de niños, de escuelas, lo que dice Raquel. Si debo 200.000 euros en suministros y en lugar de pagarlos ya mañana puedo ir patrocinando actividades deportivas locales, pues bueno, es una fórmula que le alivia a las arcas del club, que supongo que mal no estará, porque en este punto yo también estoy de acuerdo con vosotros, porque sí que al menos es claro, dice, los suministros abonados por el ayuntamiento, leo literal, hasta su cambio de titularidad, se abonarán previo procedimiento administrativo de liquidación, y da varias opciones, mediante ingreso en la cuenta que designe el ayuntamiento, por compensación de créditos que pudieran existir a favor del Getafe Club de Fútbol. Ahí, por compensación de créditos, pues otra vez vuelve a aparecer la sombra de esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia. O sea, que al final, cuando lo lees despacito, te vas dando cuenta que todo va encaminado a ¿cómo vamos a indemnizar a este señor? Pues le vamos a regalar un estadio, le vamos a vender, bueno, hablemos de vender, le vamos a vender un estadio, le vamos a vender una instalación deportiva, le vamos a compensar los créditos que pudieran existir en su favor. O sea, es lo que a mí realmente me cabrea un poco. Bueno, luego sigue, dice, financiando las actividades que designe el ayuntamiento de tipo cultural deportivo o consideradas de interés para la ciudadanía de Getafe. Los gastos de teléfono o cualquier otro medio de comunicación o transmisión de datos correrán igualmente a cargo del Getafe Club de Fútbol Sociedad Anónima. Bueno, este es un poco el punto. Yo creo que han intentado poner negro sobre blanco las opciones para pagar los suministros para que no se escape y finalmente los abone, que es por lo que se lleva peleando muchos años, pero sigue habiendo ahí alguno de los puntos pues que a todos nos lleva a pensar a esa indemnización que él pide y que estamos todos deseando conocer cuál ha sido el fallo del Tribunal Supremo, porque para que nuestros oyentes recuerden, estamos hablando de unas cantidades muy altas de dinero. Él reclama 12,5 millones que con intereses... Claro, es que no hemos hablado del convenio de 2010, que lo tenemos aquí delante, porque lo hemos cogido para comparar, y cuando se te ponen los pelos como escarpias, cuando ves un convenio de 2010 firmado por Pedro Castro, que ahora quiere sentar cátedra de estos micros, que me parece fenomenal, pero que Pedro Castro nos venga a hablar de ética deportiva o administrativa o lo que sea, cuando se firmó un convenio que de verdad es para enmarcarlo de lo que no se debe hacer con respecto a una sociedad anónima deportiva. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, y si todavía hubiera servido para que se cumplieran todos y cada uno de los puntos, pero claro, es que en este convenio se recoge el cambio de suministros que nunca se llegó a producir. En este convenio se recoge que se le entregarán al ayuntamiento una serie de entradas que en este que no hubo. Pero es que nunca se entregaron. La cantidad de 3 millones y pico de euros anuales es una barbaridad. Eso y se aprobó, es una barbaridad. Y si hoy estamos donde estamos es por esa herencia. Nada, pero es que los voceros de ahora, como nosotros que somos unos voceros de lo que nos da la gana, los voceros de ahora que critican y que quieren que dicen que lo del Getafe, que es una vergüenza, que hay que tal, en el 2010 estaban dando palmas. Estaban dando palmas desde la grada y seguro que con entrada gratis. Entonces, eso sí nos molesta a los que somos getafenses y del Getafe. Y a la afición del Getafe, que hablaba con Ruth sobre José Luis, que estuvo el otro día en el fútbol viendo el fútbol y tal. El ambiente es excepcional y también sería bueno que los getafenses y la afición del Getafe dijese qué le parece esto y qué le parece el nuevo convenio, que tiene mucho negro, pero también tiene cosas, algunas de ellas positivas. Ahora hablaremos de quién becar a niños, en fin. Sí, ahora íbamos a ir a eso. Mira, volviendo al convenio de 2010, se recoge otra cláusula que de esta ni me acordaba. Se mantendrá una política de precio de abonos de grada joven, pensionistas, parados e infantiles. Eso lo han hecho hace 2 años. No, sí se ha hecho siempre una especie de precio para desempleados. Pero y tal. Eso se inauguró hace 2-3 años, cuando ya en teoría ya no estaba vigente. Ya no estaba vigente el convenio. Ya no estaba vigente el convenio. Sí. Con lo cual... el convenio de 2010 es papel mojado, salvo en los tribunales,
Salvo los tribunales Claro. y esa cláusula, porque Sí, sí. aquí Ángel Torres no dice, oye, que ya de paso voy a pagar Claro. los suministros atrasados desde Atrasados. 2010. Claro, no, o sea, no recuerdo la cláusula en la que dice que de haber algún tipo de incumplimiento se invalidaría, pero aquí en 4 minutos, en una tertulia entre 3 periodistas, hemos recogido varias cláusulas incumplidas. Una de ellas, la puesta en marcha de Sagrada Joven, pero hay muchas más, la cesión de entradas, el hecho de que el Getafe participase patrocinando otros eventos deportivos que también se recogía y tampoco lo ha hecho. O sea, Ángel Torres o el Getafe Club de Fútbol ha estado presente en la vida del municipio estos años de Getafe en primera, dando regalos en el hospital de Getafe a los niños del hospital. Ha sido un club hermético, y poco hermético más. total. No se ha abierto a la masa social, a la ciudad. Ha sido un club que no ha sabido gestionar la masa social y no ha sabido caer simpático, sobre todo su presidente no ha caído simpático a la ciudad, y todo eso estamos recogiendo ahora tempestades de toda esa situación. Hay otra cláusula también que... 2 cláusulas en realidad que a mí me han sorprendido bastante, que se refieren a la explotación del estadio, del nombre y del uso. En el convenio de 2010, y era una de las cosas que quería comprobar, se recogía que cualquier evento fuera de las competiciones oficiales tendría que tener el permiso expreso del Ayuntamiento de Getafe. En esta ocasión se cede al Getafe Club de Fútbol la posibilidad de que haga cuantos eventos quiera fuera de la temporada deportiva. Sí, pero ¿habla de hosteleros o habla en general No, de habla la en- instalación? Lo de los hosteleros es otro punto. Os voy a leer literal. Dice: el Getafe Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, podrá explotar o recibir cantidades por la utilización de las instalaciones objeto de este convenio, fuera de las competiciones oficiales, como por ejemplo eventos, conciertos y espectáculos, siempre que dichos usos no atenten contra la imagen del municipio y su compatibilidad con la normativa legal y municipal de espectáculos, obteniendo las licencias que procedan en su caso. A mí me sorprendía muchísimo también esta cláusula, porque estamos diciendo: te cedemos el uso y disfrute de una instalación deportiva municipal, Coliseum y Ciudad Deportiva, durante 4 años, prorrogable a otros 4. Pero además es que tú puedes explotar el uso de esas instalaciones. Yo entiendo que Ángel Torres no lo ha hecho hasta ahora, no lo ha hecho porque era el ayuntamiento el que tenía que hacerlo, el que tenía que autorizar. En este caso, Ángel Torres pues puede decir, pues a lo mejor me compensa durante el verano, a partir de ahora, tener sendos conciertos. Sí, nunca lo han hecho porque en teoría Sí. el césped del Coliseum Sí, está lo ha muy castigado y lo ha cuidado lo ha mucho. cuidado en ese pero ahora sentido. sí podría hacerlo, o se suele hacer cuando se prevé una renovación del césped. O cuando compensa económicamente Sí, para el cambiar evento para exacto. cambiar el césped Pero posteriormente. hasta la fecha no ha habido grandes eventos de este tipo, pero sí lo recoge, es cierto que lo recoge. Igual que recoge el nombre que le ibas a comentar. ¿no? Sí, Esa era la otra, la explotación del nombre. El ayuntamiento recibirá un 25% en caso de que se utilice comercialmente el nombre de una instalación municipal. Lo voy a leer literal porque nuestros oyentes están ansiosos por conocer el contenido de ese convenio. El Getafe Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, no podrá modificar su actual nombre, en el que siempre deberá aparecer la denominación de Getafe, salvo lo dispuesto a continuación respecto a las instalaciones. En el caso de que por parte del Getafe se obtuviera la posibilidad del patrocinio que supusiera el cambio de denominación del Coliseum Alfonso Pérez o la Ciudad Deportiva, se comunicará al Ayuntamiento, quien lo autorizará, salvo que la denominación sea lesiva a la imagen del municipio, estableciéndose una compensación económica del 25% de las cantidades que en dicho concepto se acuerden con el patrocinador, debiendo presentar copia del contrato de patrocinio y proceder al ingreso de la cantidad que proceda en la cuenta que designe el Ayuntamiento de Getafe. Bueno, me parece bien una cosa, es que dice que no podrá modificar su actual nombre, en el que siempre deberá aparecer la denominación de Getafe, salvo lo dispuesto a continuación, es decir, siempre se va a llamar Getafe salvo que venga alguien y pague, ¿no? Y se llame Coliseum, no sé, la marca que sea. Sí. En ese caso el 25% será para el ayuntamiento. Pues bueno, otra fórmula de que el Getafe pueda generar ingresos. Ahora está muy de moda eso, no sé en qué cifras se manejan, pero lo veo complicado que se pueda cambiar el nombre no que alguien venga y pague por cambiar el nombre del estadio. Luego, otra cláusula que es más pequeña y no nos ha llamado tanta la atención, pero que figura ahí y sí que ha sido un poco pues uno de los asuntos que han mantenido en guerra a las dos partes ha sido la gestión de ese aparcamiento aledaño al Coliseum, que como sabéis, pues en los días de partido utilizaba el Getafe Club de Fútbol en exclusiva, con el apoyo de la policía local. Pues volvemos a lo que teníamos. El Ayuntamiento de Getafe facilitará en los días en que se celebre competición o evento autorizado en el Coliseum por razones de seguridad y organización el acotamiento de la zona de apartamiento que se define en el acceso 1 de este convenio para el estacionamiento de vehículos oficiales, seguridad y relacionados con el
el desarrollo del evento, organizándose el mismo por parte del Getafe Club de Fútbol con la colaboración del Ayuntamiento y servicios municipales, estando fuera del objeto de tasas municipales, es decir, otro servicio más que pagamos todos los ciudadanos y ciudadanas de Getafe y que ha quedado negro sobre blanco en este convenio. No es de los que peor me parezca, sinceramente. Los partidos son más o menos una vez cada 15 días, por el periodo mínimo. Entiendo que si el partido se juega por la mañana hasta mediodía se mantiene bloqueado el estadio, el aparcamiento. No es además todo el aparcamiento por temas de seguridad, de organización. No me parece una cosa... Mucha prensa que accede, muchos camiones de unidades móviles y tal, y es lógico que se quiera... A mí no es una de las cláusulas que más me han herido. ¿Sabes lo que pasa con el tema del Getafe? Que tiene mucho que ver con esa sensación que decía Alberto, de que al final estamos todos como en una vorágine en la que lo han hecho tan mal con la afición, han caído tan mal, se han esforzado tanto en ser una institución cerrada, hosca, que incluso atacaba a los propios getafenses. O sea, es que la sensación es que el getafense se ha sentido atacado por su propio club, que parecía que le quería robar, que le quería... o sea, yo creo que esa sensación, lo que queríamos era que el ayuntamiento nos compensara de alguna forma, y que era como, pues ahora se va a tener que fustigar en la plaza pública Ángel Torres para poder compensarnos. Y eso tampoco puede ser. Eso tampoco puede ser. Y al final es una institución como tal, no Ángel Torres, la institución, el Getafe Club de Fútbol, que tiene... pues una presencia en el municipio que es muy importante, y que de alguna forma pues hay que facilitar su gestión y su natural devenir. Esta no es una de las cláusulas que a mí me parezcan más lesivas dentro de un convenio, que es bastante mejorable. No lo es. Otro de los puntos que también me han llamado la atención, porque al final nos hace mirar a todos los que lo leemos a esa resolución del Tribunal Superior de Justicia, y es que una de las causas de resolución de contrato es la venta de la instalación en pública concurrencia. Es decir, o sea, la venta de la instalación, tanto de la ciudad deportiva como del Coliseum, está presente a lo largo de todo el convenio, y una de esas cláusulas de resolución es clara. En el caso de que por pública concurrencia el ayuntamiento decida pues vender esas instalaciones, el convenio lógicamente se anularía, pero al final, o sea, algo que parece obvio y lógico y que la gente dirá, bueno, pues es que eso es normal que se recoja, o sea, te hace ver que todo el convenio está encaminado a esa venta de esas instalaciones, que es un poco lo que mi compañero José Luis Sánchez y Fuentes ha venido denunciando aquí en las últimas semanas, y que era pues a lo mejor era el que parecía haber adoptado una posición más radical respecto a este asunto y tal, pero cuando ves el convenio te das cuenta de que no eran tan disparatados sus argumentos, o sea, que al final... No creo que sea disparatado el argumento. A lo que voy, y en lo que estoy en desacuerdo con José Luis, es que no es malo que se venda el estadio, no es malo, pero que se venda como debe ser, al precio que valga el estadio, o como sea. No le vamos a regalar un suelo y una instalación pública a nadie, ya sea al Getafe Club de Fútbol o no. Que no me parece mal el debate, que lo veo positivo, el debate de que el Getafe Club de Fútbol tenga su propio estadio, pagado por él, que se compre su suelo y que lo haga. Y sentémonos. Claro, pero es que ese regalo del que hablamos viene de ese convenio que habéis puesto sobre la mesa hace unos minutos con Pedro Castro. A lo mejor el regalo venía envuelto ya en lacito rosa. Pues vamos a pedir responsabilidades a los que firmaron ese convenio en 2010, no a los que han hecho un convenio en 2016 que no nos gusta, porque no nos gusta, pero creo que son un poquito más malos los de 2010, con los que nos sentamos ahora a charlar de todo un poco. Entonces, caca al César lo que es del César. Este convenio no nos gusta. Pero... al que firmó en 2010 y al que lo guardó en un cajón durante 2011, 12, 13, 14 y 15. Y incluso amagó, porque nos llega por ahí alguna documentación, amagó con hacer otro nuevo y con también seguir pagando. Pero bueno... Eso es. Pues bueno, mira, y yo no quería hablar del Getafe Club de Fútbol, se lo decía ayer a Alberto fuera de micrófonos, y llevamos 47 minutos hablando del tema. Por avanzar un poco, bueno, yo creo que era importante, ya que tenemos ese convenio delante, pues contarle a nuestros oyentes algunas de las cláusulas que a nosotros nos han llamado más la atención. Pero es que Getafe, como decíamos, se mueve y hay muchísima información, y ayer veíamos cómo la oposición se daba la mano, Ciudadanos, Partido Popular y ahora Getafe, para denunciar, nos decían, pues un poco ese abuso de autoridad que dicen padecer por parte de la alcaldesa Sara Hernández, tanto en sus intervenciones en los plenos, pues como a la hora de poder acceder a expedientes o a la información que requieren como oposición en el ayuntamiento.
¿Qué opinión tenéis respecto a esta noticia que nos sorprendía a todos ayer con ese comunicado conjunto? Es terrible que quienes han practicado una política de cerrazón total, que incluso nos habían cerrado las puertas a las ruedas de prensa algunos medios de comunicación, ahora aboguen por la transparencia y que critiquen las prácticas sectarias de la alcaldesa y que, bueno, dejando al margen esta coletilla y esta puntualización que quería dejar y plasmar, todo es mejorable y yo creo que en asuntos de transparencia siempre todo es mejorable y creo que se está haciendo mejor que la legislatura pasada, que se ha avanzado. Menos malo, menos peor. Esto es como el convenio de Getafe, ¿no? Es menos malo que lo que teníamos antes. Sí. Pero que todavía queda mucho por andar. Es una denuncia de manual, ¿no? Digamos, cuando estoy en la oposición me quejo de esto y cuando estoy en el gobierno escondo todos los papeles y escondo todas las facturas. Bueno, lo que dice Raquel, vale. Pedirlo, la alcaldesa dice que no llevan razón y bueno, no tiene mucho más que rascar, que debiera de ser un ayuntamiento transparente como reclamamos habitualmente. Y no lo es, porque hemos tardado 8 días en hacer un convenio que debiera estar colgado en la web municipal desde el mismo día en que se firmó. Entonces, pues bueno, más de lo mismo, pero como dice mi compañera, que hace 4 años estábamos bastante peor. Entonces, a ver para las próximas si podemos avanzar un poco más. A mí realmente me sorprendía ayer esta denuncia cuando lo estuve sentados aquí por la mañana y todos estaban de acuerdo en este convenio que se acababa de firmar con el Getafe Club de Fútbol, y siento volver a lo mismo, pero estaban todos de acuerdo, a todos les parecía bueno. Esta vez has sido tú sola, ¿eh? Nadie te hemos forzado. Y a todos les parecía un buen convenio y 5 minutos más tarde nos llega un comunicado denunciando la falta de transparencia o ese abuso de autoridad por parte de la alcaldesa, pero en este punto ninguno supo defender esos puntos que hemos comentado ahora mismo. Quizá no tenían el convenio, ¿eh? Y se sentaron aquí a hablar sin el convenio delante. Sí lo tenían, porque a raíz de su visita ayer pude conseguirlo yo y a raíz de proponer el tema para la tertulia de ayer, aquí en Getafe Radio el viernes el gobierno se lo facilitó a los grupos de la oposición, o sea que tenerlo lo tenían. Bueno, por continuar hablando de este asunto, de otros asuntos, ayer también conocíamos que el Ayuntamiento de Getafe abre la elección de las obras del Prisma a los vecinos y vecinas, pero algo que a mí me sorprendía mucho es que tras leer ese comunicado sabía que los vecinos iban a votar este jueves, que iba a haber una papeleta con 10 propuestas de las que tendrían que marcar 5, pero no conocemos las propuestas. O sea, ¿cómo vamos a informar los medios de comunicación de cuáles son las opciones para los vecinos y vecinas de Getafe? Estamos a martes, el jueves es la votación y no sabemos, ni los periodistas ni los vecinos, cuáles son las opciones que se les da para votar en ese plan Prisma. Aquí se han obcecado no sé quién habrá sido, porque estos son al final reuniones internas. Sabemos que esta era una propuesta que había llevado ahora Getafe a pleno, que se aprobó en el último pleno, pero la participación por la participación, la consulta por la consulta, sin que haya medianamente preparar una... preparar un poco todo el cómo se organiza una consulta de este tipo, quién puede votar, quién no puede votar. O sea, que el lunes se convoque una consulta para el jueves, que todavía no se sepa sobre qué se va a votar, que no se tenga claro. A mí me parece que la participación por la participación, por poner en un cartelito, no, hemos hecho una consulta ciudadana, pues es que a mí me parece un poco triste. O sea, la participación es otra cosa, el trabajo sobre unas propuestas es otro, y yo creo que esto se queda bastante por debajo del nivel que deberíamos tener. Del nivel y de lo que hay previsto, porque son 13 millones de euros, ¿eh? Es mucho dinero. Es más. Son casi 13 más el 25%. Más el 25, ¿no? Son 16 mucho millones. Mucho dinero que va a aliviar mucho las inversiones para la ciudad, pero como dice Ruth, no tenemos ni idea de qué se va a hacer. En otros municipios ya se han dicho qué es lo que se piensa hacer, mucha reforma, mucha mejora de instalaciones municipales. Bueno, vamos a ver, iremos el jueves a votar y a ver qué podemos votar. Claro, es que esto no es participación, o sea, al menos yo no entiendo así la participación. Me parece bien que se vote, es un paso, ¿vale? Lo hemos hablado muchas veces, es un paso más para que los vecinos y vecinos decidan, pero ¿cómo voy a tener yo las herramientas suficientes, ya te hablo como vecina, para elegir sobre 10 propuestas que no conozco, que no me han explicado, que no conozco los detalles? O sea, articular este tipo de votaciones con 2 días de antelación realmente es que no me parece útil.
útil. O sea, yo creo que esto no es participación, que para hacer esto es mejor no hacer nada, de verdad. O sea, o al menos esa es la sensación que a mí me queda. Es bueno el fondo, ¿verdad? Pero la forma no que le entiendo hace que los justicia. plazos de la administración pública son los que son, que en este caso les ha pillado un poco el toro, lo Pero reconocen. es que siempre les pilla el Siempre toro. pilla, Entonces, o se hacen las consultas bien o no se hacen. Y para hacer una tontería como esta o votar los presupuestos participativos en una mañana de un jueves que tienes que... yo creo que hay cosas que tienen que ser un poquito más serias y que tienen que estar un poquito más preparadas. Si no se puede votar, en este caso, las obras del Plan Prisma, pues lo dejemos para Y no pasa nada porque lo decidan ellos, para eso los hemos votado, para que lo decidan ellos cuáles son las inversiones buenas para la ciudad. Los grupos políticos, digo, los 27 concejales, no pasa nada si es no que te da tiempo. estamos en una democracia representativa, nos guste o no. Y al final, estas cuestiones de participación las acaban eligiendo también 400 personas que son las que consiguen movilizar los diferentes grupos políticos para ir a votar a otro sitio. Nos quedamos con la sensación de que la noticia, bien para el titular, está muy bien, los vecinos elegirán, pero es que no sabemos ni qué, ni cómo, ni cuándo, ni de qué forma es. Sí, la verdad es que ahí se han equivocado. En esa nota de prensa que nos llegaba ayer nos cuentan que las votaciones se realizarán de forma presencial en los centros cívicos y centros sociales el próximo jueves 10 de noviembre a través de la elección de la propuesta del Gobierno municipal y del resto de grupos del Ayuntamiento. La elección definitiva de los proyectos se basará en los costes presupuestarios de aquellos que mayor número de votos hayan recibido. Nos dicen que que se reservan el hecho de ajustar los técnicos, esta parte. Y ahí me lleva a hablar de otro asunto que conocíamos recientemente, que es el abandono de esa comisión de presupuestos participativos del colectivo de Los Molinos Existe, que dice que se propone a los vecinos votar, los vecinos votan, se establece un orden de prioridades, se intenta consensuar con el gobierno cuál es ese orden, pero al final no se hacen las cosas como los vecinos quieren, porque los técnicos dicen que hay incompatibilidad. O sea, al final está fallando la fórmula de esa votación o el sistema o cómo se desarrollan este tipo de cosas. Tú no puedes darle a los vecinos la opción de presentar propuestas, que los vecinos las voten y que luego te llegue un técnico y te diga que es que no es viable. O sea, eso no puede pasar. Ha pasado en Perales con la biblioteca también. En este caso yo creo que no es del todo así, porque la propuesta que votan el colectivo que abandona los presupuestos participativos es Los Molinos Existe, que lleva un proyecto a esos presupuestos participativos que es una plaza participada. No es el proyecto que eligen los vecinos, el proyecto que eligen los vecinos es el de la ampliación de las pistas deportivas. Por un acuerdo de la Comisión de Participación, que habría que ver quiénes son los que la integran y quiénes estaban en esa reunión, se decide cambiar el nombre con el beneplácito del ayuntamiento para unas pistas participadas, la ampliación de unas pistas participadas. Y lo que ha causado la ira de este colectivo es que llega un técnico con un proyecto ya hecho, con lo cual ellos dicen, esto no es participado ni es nada, nos vamos de aquí porque esto es un engaño. Bueno, también tengo la sensación de que querían hacer y deshacer un poquito a su gusto, y al final esto es un proyecto que debería estar desarrollado a lo largo de este año y que no llegamos. Entonces, efectivamente, eso al ha sido final, así. Los técnicos están para algo y están para hacer proyectos. Yo entiendo que está bien que un técnico llegue con un proyecto y que tú digas, no, es que esa pista de fútbol sala no me gusta, yo quiero una pista de vóley, porque es que aquí hay muchísima gente que practica el vóley y ahí yo creo que es donde tiene que estar la participación. No me parece, yo no tengo capacidad técnica, no la tengo, para decir, pues en ese espacio yo creo que lo mejor es hacer una pista de vóley porque yo no sé si da el presupuesto, si es viable, si no. Entonces, partiendo de un proyecto del ayuntamiento, de un técnico municipal, yo creo que está bien después construirlo alrededor de eso. Ahora, si es verdad que les dijeron esto es lo que hay, punto, y no se puede tocar ni cambiar una coma, pues entonces pues puedo entender el enfado. Efectivamente, eso ha sido así, pero por ejemplo la biblioteca de Perales del Río sí que fue el presupuesto participativo más votado del barrio, y finalmente no se va a poder llevar a cabo porque el espacio en el que se iba a instalar no cumple la normativa de los metros cuadrados disponibles, y las obras que habría que acometer para adecuarlo pues no entraban dentro de... Eso es lo que no puede pasar. Tú no le puedes decir a los vecinos que voten entre las propuestas que ellos presenten, que la más votada resulte esa, y que luego les digas que es que no se puede ejecutar. Eso no puede pasar. Yo entiendo que es el primer año que se hace, que hay muchas cosas que mejorar, que el gobierno está apostando por la participación, pero tiene que
que ir moldeando esos mecanismos, pero La cuestión es que también hay que tener en cuenta la operatividad. Es verdad que todos los proyectos que se presentan a priori pasan un pequeño filtro dentro de los técnicos municipales que dicen, bueno, pues esto sí, esto no, esto es competencia nuestra o no es competencia nuestra, pero no entran al trasfondo de cada uno de los proyectos. Yo entiendo que sería una locura. ¿Cuántos proyectos se presentaron? 400 hablaban. Sí, 400 proyectos. Sí, que los técnicos municipales certifiquen que todos los proyectos son viables sin saber si van a sacar un voto o van a sacar 5.000. Yo creo que eso tampoco podemos tener. ¿A cuántos técnicos municipales tendríamos que tener valorando, viendo la viabilidad de cada uno y prácticamente desarrollando? Porque para ver la viabilidad casi tienes que desarrollar el proyecto. Pues habrá proyectos que vengan muy bien estructurados y que tengan pues una base importante ya desde el colectivo que los presenta, que los lleve ya muy bien estructurados y que sean muy fácil para el técnico decir, pues mira, esto sí que es viable. Pero si tú llevas una biblioteca en un espacio que no tiene los 500 metros cuadrados requeridos para hacer una biblioteca, pues no puedes hacer una biblioteca. No puedes hacer una biblioteca ahí. Claro. Entonces, yo entiendo que si los vecinos están diciendo, porque esto es en este caso, la Biblioteca Perales es una reivindicación histórica. O sea, yo llevo 15 años trabajando en Getafe y 10 años oyendo a los vecinos decir que, jolín, que es un barrio que está y en muy Getafe alejado Norte del también, centro y que también no tienen biblioteca. En Getafe Norte también es una reivindicación histórica y la que han tenido que liar en el centro cívico porque la planta de abajo no daban, por 5 metros creo que no daban el espacio requerido para que fuera una biblioteca. Pues están reestructurando todo el centro cívico, toda la casa, lo que era la casa regional y todo, para poder llegar a los 500 metros para poder hacer una biblioteca. O sea, que es que las cosas... Juan Soler también presumía de que iba a hacer allí y no se podía donde él quería y como él quería. Al final, las cosas hay que planificarlas, hay que pensarlas, hay que hacer unos estudios y no podemos hipotecar a una administración para que se hagan esos estudios sobre unos presupuestos participativos. Lo siento mucho, pero yo creo que ese no es el modelo. Entonces, presupuestos participativos... He dicho. ¿Presupuestos participativos sí o no, Raquel? Entonces, después de lo que acabas Sí, de presupuestos decir. participativos sí. A mí me parece bien, pero teniendo una determinada laxitud en estos problemas que pueden surgir. Si tú haces un proyecto que no tienes tú todas las... acreditaciones detrás de que se va a poder llevar a cabo, te arriesgas, aunque sea la propuesta más votada, te digan, oye, esto no se puede hacer. Tienen que ser participativos, pero yo lo que viene a decir, Raquel, es que tienen que ser guiados, pero no modo, previamente elaborados. No o sea, previamente es que no... elaborados, es complicado, sí, pero los técnicos municipales son al final los que mandan y son los que tienen la firma y dicen si algo se puede o no se puede hacer. La gente de Los Molinos se enfadó porque dicen que les habían dicho que sí, luego que el técnico ya traía el proyecto sin que ellos tuviesen el visto bueno. Hombre, entiendo su enfado, pero hombre, también levantarte de una mesa. Ya no participamos más, ya no queremos... No sé, creo que todo es hablable y negociable y aquí no somos sospechosos de defender siempre a los vecinos. Bueno, pues yo creo que hasta aquí, porque hay muchísimos más temas que tratar. Estaba echando un vistazo a los últimos. Acaba de llegar una nota de prensa del Partido Popular pidiendo refuerzos para la recogida de la hoja, pero lo dejamos pues para las próximas tertulias, para los próximos días o para la información que daremos a lo largo de la semana, porque al final los 3 temas que hemos abordado pues eran los temas principales de actualidad. Muchísimas gracias, Alberto, Raquel, por haber estado con nosotros un martes más. A vosotros, gracias. Y a nuestros oyentes decirles que continuamos en unos minutos con nuestra sección fija de los martes, Vive tu maternidad. Hoy os hablaremos de esas nuevas salas que ha habilitado el Hospital de Getafe para facilitar un parto más natural. Os lo contamos en unos minutos aquí en Getafe Radio. Volvemos enseguida, no os vayáis. Hasta ahora.
walking down the street just like I own it. I'm rolling to the beat just like I wrote it. Watching the sun go down is disappearing. Cause in this part of town it's pretty clear that I can feel the city breathe. The boulevard is hot like me. Thank God it's only Friday night. You bring my Saturdays to life. Come Sunday, will you be my wife? You make me go from Puerto Rico. Come on Monday, don't be such a. I hear a lovely sound, it's all around me. I see the sky above me, it's so lovely. One girl or half a dozen cities buzzing. A scented summer breeze comes over me, and I can hear the city roar. And if you want, there's always more. Thank God it's only Friday night. You bring my Saturdays to life. Come Sunday, will you be my wife? You make me go from Puerto Rico. Come on Monday, don't be such a. 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 Monday, don't be such a. Thank God it's only Friday night. You bring my Saturdays to life. Come Sunday, will you be my wife? You make me go from Puerto Rico. Monday, don't be such a.
Bueno, pues ya estamos de vuelta con nuestra sección fija de los martes Vive tu Maternidad, para contaros que el Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario de Getafe ha puesto en marcha el parto de baja intervención, un modelo de atención basado en la confianza en la mujer para afrontar el proceso de la forma más fisiológica posible, reduciendo la medicalización. Y para contarnos los detalles de este nuevo servicio tenemos con nosotros hoy, al otro lado del teléfono, a Beatriz Avilés, supervisora de paritorios. Buenos días, Beatriz. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pues cuéntanos, porque en esta sección que hacemos cada martes nos sorprendía y nos gustaba la iniciativa que habéis puesto en marcha en el Hospital Universitario de Getafe. Cuéntanos por qué surge esta idea y cómo está evolucionando. Pues mira, es un proyecto que lleva gestándose ya tiempo, ha requerido una preparación por parte de los profesionales. Se han elaborado protocolos un poco de actuación y surge un poco pues por iniciativa un poco de lo que muchas mujeres demandan en estos momentos en nuestra sociedad, y es que volvamos a tener un parto de forma más fisiológica, más respetado, y en las que la mujer no se convierta en un objeto sino en protagonista de su propio parto y pueda tomar ciertas decisiones en torno a él, siempre y cuando se garanticen pues tanto la seguridad suya como la del bebé. Entonces, en este proyecto se implicaron varios profesionales, matronas, ginecólogos, y se empezó a trabajar en un protocolo para poder hacer posible este tipo de parto que queremos ofertar. Uh-huh. Estamos iniciándonos ahora, la apertura de la sala ha sido recientemente, aunque el proyecto, como digo, lleva gestándose tiempo. Uh-huh. y ya hemos tenido pues la primera gestante que ha podido hacer uso de esta sala y de este tipo de parto. O sea que ya se ha estrenado esa infraestructura. Ya está estrenada. ¡Ay, qué buena noticia! Pues cuéntanos un poco cuáles son los recursos de los que cuenta esta instalación para afrontar esas contracciones y permitir esa libertad de movimientos en las mujeres. ¿Cómo está equipada este espacio para facilitar ese proceso de parto? Pues mira, consideramos que para este tipo de parto el entorno debe ser el adecuado, y para ello, bueno, pues es una habitación individual, también lo son las del resto de dilataciones, pero digamos que arquitectónicamente está decorada de otra manera diferente, que la hace más similar a una habitación de un domicilio particular. Uh-huh. Entonces contamos con una cama articulada que se puede transformar para el momento del expulsivo del parto en diferentes posiciones. Contamos también con espalderas, contamos con lianas, con pelotas de pilates, con bolsas de semillas, con calor para dar masaje en la zona lumbar, con ducha, todas estas cosas orientadas un poco a poder afrontar el dolor de las contracciones durante el proceso de dilatación, ya que las mujeres que decidan optar por este tipo de parto, uh-huh, el tipo de analgesia que se va a utilizar es de forma natural. Uh-huh. Son métodos naturales, no podrían optar a la analgesia epidural, porque consideramos que eso es una intervención sobre el proceso del parto. Uh-huh. Entonces, bueno, pues en la propia sala también tenemos una silla de partos que permite adoptar otra posición diferente también a la hora del expulsivo, y contamos también con recursos como la ducha de agua caliente también para aliviar el dolor. Uh-huh. Es un espacio que está un poquito más aislado, en el que no se oye el ruido del hospital, con lo cual la mujer la pareja que entra en la sala pues tiene otra percepción, no de estar en un hospital, sino de un entorno más agradable. Uh-huh. Nos contabas que ya ha habido una mujer que se ha decantado por esta fórmula para dar a luz a su hijo. Uh-huh. No sé si hay un perfil marcado, si suelen ser más madres que no son primerizas que las primerizas. No sé, imagino que manejáis este tipo de información en el hospital.
En esta ocasión no era una primípara, ya había tenido un parto anterior, pero sí que también hay algunas mujeres que en su primer parto solicitan y están interesadas por este tipo de intervención. Es cierto que para ello eso conlleva no decidirlo en el momento del propio parto, sino que es una decisión que debe ser meditada durante todo el embarazo y además debe ser trabajada, porque estos recursos analgésicos que utilizamos, pues el tema de la respiración, el tema de la relajación, todas estas cosas debemos trabajarlos durante todo el proceso del embarazo. Es muy difícil que si de repente en un momento estresante como es el momento del parto intentamos ponerlos en práctica, cosas que no hemos practicado habitualmente, pues es muy difícil que consigamos el objetivo deseado. Entonces es algo que debe ser meditado, que debe ser trabajado también pues con la matrona de atención primaria e incluso nosotros pues aquí tenemos visitas guiadas en las que podemos intentar resolver las dudas que pueda tener, pero debe ser una decisión meditada y preparada durante todo el embarazo. Y luego también teniendo en cuenta que se tienen que cumplir una serie de requisitos también. Quiero decir, no toda mujer puede optar a este tipo de parto porque tiene que ser un parto de bajo riesgo con una serie de características. No tiene que haber ninguna patología durante el embarazo y no puede ser un líquido teñido en el momento del parto. Es decir, unas condiciones de alguna manera médicas que se tienen que cumplir. Quería comentar contigo, Beatriz, la importancia de la figura de la matrona en estos partos de baja intervención, porque entiendo que es una decisión meditada tanto de la madre como del padre, se van a enfrentar a ese momento con todo el conocimiento de que eligen hacerlo así, pero entiendo que el apoyo de una matrona es fundamental. ¿Cómo os estáis preparando vosotras para afrontar ese momento? Totalmente de acuerdo contigo. Una de las cosas más importantes durante este tipo de parto es el acompañamiento que realiza tanto la pareja como la matrona, que está presente con esta gestante durante todo el tiempo que dura el proceso de su parto en la sala. Nosotros ya desde nuestra formación como especialistas ya nos van preparando para este acompañamiento y de todas formas específicamente el hospital también ha organizado algunos cursos más específicos para poder ofrecer este tipo de servicio. Pues perfecto, la verdad es que desde aquí, desde Getafe Radio, aplaudimos esta iniciativa. Hemos visto las fotografías de ese espacio, no hemos podido verlo físicamente, pero sí en foto, y la verdad es que es acogedor y vemos que todo el equipamiento con el que cuenta el espacio pues facilita ese proceso de parto de la mujer, así que felicitaros por ello, pero me temo que como esto se extienda no vais a tener sitios para habilitar salas como esta en el hospital. Bueno, esperemos, confiemos en ello. De todas formas os invitamos a que si queréis pasar a verla sin ningún problema os la enseñamos, y las mujeres que deseen o están interesadas, los martes tenemos una visita guiada a las 12, normalmente la solemos distribuir en los centros de salud porque cada centro de salud tiene asignado un día de visita, pero pueden ponerse en contacto con nosotros para verlo y solicitar información al respecto y les enseñaremos la sala también para que la conozcan. Perfecto, pues muchísimas gracias, Beatriz Avilés, por haber estado con nosotros hoy en Getafe Radio. Seguiremos muy atentos por los partos que se va sucediendo en este nuevo espacio del Hospital de Getafe. Un saludo. Pues muchísimas gracias. Hasta luego, gracias a ti. Un saludo, hasta luego. Chao. Bueno, pues hasta aquí el Getafe Despierta de hoy. A primera hora con nuestros periodistas hemos podido repasar la actualidad informativa local, facilitando a nuestros oyentes los detalles de ese convenio con el Getafe Club de Fútbol, esos detalles que nadie os contó. Y a segunda hora, como habéis podido comprobar, hemos podido hablar con Beatriz Avilés, supervisora de paritorios del Hospital Universitario de Getafe, que nos daba los detalles de la puesta en marcha del parto de baja intervención, de este nuevo espacio que permitirá a las mujeres que así lo elijan y que cumplan pues con los requisitos médicos, poder dar a luz a sus hijos de una manera más natural. Muy interesante, os lo hemos contado aquí en Getafe Despierta. Mañana más, un saludo, hasta luego.